De la mayoría de los participantes, me corresponde moderar esta sesión de la tarde, que de hecho es el cierre del coloquio. Nuestro primer ponente es Albino Luna. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, también con estudios en artes plásticas de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. También es académico del Instituto de Biología. Y creo que entre las cosas interesantes es que ha desarrollado actividad profesional en el campo de la ilustración científica y es en este respecto cofundador y secretario general de la Academia Mexicana de Ilustración Científica AC y colaborador del Instituto de Investigaciones Estéticas en el proyecto La Pintura Mural Prehispánica. El tema que nos va a presentar es preferencias en el uso del color en la iconografía florística de las artes populares efímeras de Tultepec, México. Y nada más voy a hacer una breve acotación. Las dos ponencias de la tarde lo que tienen en común es que tratan arte efímero, arte popular efímero. Bien, antes de iniciar el desarrollo de mi ponencia, quisiera agradecer sinceramente a las personas que de alguna manera con su colaboración hicieron posible el desarrollo de este trabajo, en especial al doctor Alfonso Delgado, subdirector del Instituto de Biología, a Claudia Carranza, con quien comparto un tanto la coautoría de este trabajo, a Enrique Carranza, a Carmen Loyola, a Felipe Villegas, compañeros que de otra manera no hubiese, sin su ayuda no hubiese podido llegar a término esta investigación. Bien, pues cuando recibí la invitación para participar en este coloquio, de pronto me surgió la pregunta de cómo dentro de una ciencia natural como es la biología se podría hacer alguna aportación que tuviese algún significado para el terreno de las ciencias culturales, como en este caso la estética o la historia del arte. Sin embargo, después de reflexionar algún tiempo acerca de esta invitación, me di cuenta que dentro del terreno que manejo, la morfología botánica, la iconografía, creí que sí era posible dar al menos un punto de vista. Y este trabajo es un poco eso, es un intento de un trabajo en gran parte empírico sobre esta interrogante acerca del color, que no tan solo para las gentes que se dedican a estudiar la estética, sino también a los biólogos nos interesa el color, ya no tanto como una cualidad de los seres vivos, sino también pues como una cualidad que nos agrada ver, que nos agrada contemplar en la naturaleza. Bien, pues vamos a dar comienzo. Como la doctora mencionó hace un momento, el título de la ponencia es Preferencias en el uso del color en la iconografía florística de las artes populares efímeras de Tultepec, Estado de México. Dentro de este coloquio interdisciplinario sobre el color en el arte mexicano, en el estudio que nos ocupa, se establece una relación un tanto inesperada, diría hasta sorprendente, entre la estética y la biología, con el propósito de analizar el uso del color en las representaciones de flores de tres artes populares estrechamente relacionadas. Las artes a las que nos referimos son concretamente la pirotecnia, los adornos florales y los tapetes de acerrín.
Artes que por lo demás tienen el calificativo de populares, según referencias de Toussaint, de Rubín de la Borbolla y de Alfonso Caso, entre otros, y que se elaboran en el municipio de Tultepec, Estado de México. Estas artes se consideran además efímeras en el sentido de que su existencia está limitada a un breve lapso. Sin embargo, el concepto de lo efímero tiene una acepción más profunda, según varios autores, entre ellos la maestra Eder, Dalal, Torrijos. De ahí que de la manifestación de estas artes, dada su naturaleza efímera, solo nos queda el registro por algún medio óptico electrónico. Sin embargo, la impresión que puede causar a nuestros sentidos puede llegar a ser perdurable o indefinida. Si me hacen favor con las transparencias, la primera, por favor. La pirotecnia es el arte del fuego que en el pasado formó parte de ritos, festejos y actividades militares. Pero en la actualidad la pirotecnia se conoce como una artesanía en la que se elaboran los llamados fuegos de artificio, cuya esencia es la combustión de diversas mezclas químicas que producen efectos visuales y sonoros que pueden durar apenas unos segundos. La que sí. La pirotecnia, aunque proviene de Europa, o más exactamente de España, se ha desarrollado con sus propias características en varios estados de la República Mexicana, pero especialmente en el municipio de Tultepec, Estado de México. Los adornos florales, la siguiente, tienen su origen en la época prehispánica, pero es desde principios del virreinato, según lo cita Rubín de la Borbolla, que se estableció la costumbre de adornar los templos y fachadas con piezas florales y de ornato. En la actualidad, en la localidad de Estudio, estos adornos se conocen como arcos florales o portadas, que se elaboran con diferentes especies de flores para ser colocados en el frente de las iglesias y capilla, donde pueden permanecer hasta 10 días. La siguiente. Como algo semejante y muy cercano a los adornos florales, se hallan los tapetes de aserrín, tapetes o alfombras de aserrín, como también se les conoce. Costumbre que tal vez tenga un origen italiano o español, según Moreno. En Tultepec, estos tapetes se confeccionan con aserrín teñido y son preparados en las calles principales del pueblo, por donde pasará alguna imagen religiosa y llegan a medir hasta varios cientos de metros. Su duración es de 3 o 4 horas desde el momento de su elaboración. Ahí puede contemplarse una de las calles de esta localidad donde está en proceso de elaboración uno de estos tapetes. La siguiente, por favor. Tultepec, Estado de México, es un municipio que remonta a su fundación al siglo XVI. Se localiza al norte del Distrito Federal, en los límites de la zona conurbada de la Ciudad de México, y tiene una población de un poco más de 70,000 habitantes, de los cuales un gran porcentaje se dedica al comercio, a la música y a la pirotecnia desde hace varias generaciones, siendo esta última actividad, la pirotecnia, la que constituye el soporte económico fundamental de esta comunidad. La que sí. El rasgo distintivo del municipio de Tultepec lo constituyen sus tradiciones y manifestaciones artísticas, como son la pirotecnia, la música y las fiestas populares de tipo religioso. Y es precisamente a estas fiestas populares a donde se amalgaman, a donde se encuentran en íntima relación las artes populares efímeras que son objeto de nuestra investigación, pero que además trascienden del simple fanatismo religioso y se convierten en las manifestaciones más auténticas de la cultura del pueblo. La siguiente. Las fiestas son una invitación a la convivencia y a la vida comunitaria, ya que los habitantes participan de manera espontánea, sin importar la edad, el nivel socioeconómico o el académico.
Es curioso que en esta comunidad, siendo que pues, no se encuentra muy apartada de la Ciudad de México, aún conserve muchas de sus tradiciones, y lo que es todavía más interesante es que los jóvenes, los niños, los adultos, todos llegado el momento de las fiestas, participan y conviven en una actitud totalmente espontánea. Baste este dato, en Tultepec, y aunque parezca increíble, casi todos los días del año hay fiesta. Estas artes de ahí que se elaboran pues prácticamente los 365 días del año. Haciendo un inventario de las celebraciones de Tultepec, encontrábamos que eran algo así como 120 y tantas celebraciones repartidas durante el año, y en las tres se manifiestan estas tres artes, es decir, hay una coincidencia de estas tres artes efímeras en cuanto al tiempo en estas celebraciones. La siguiente. Las muestras de estas artes a las que hacemos alusión, amén de poseer un significado y un valor utilitario, como sería para los objetos de arte popular, cumplen además una función en el orden estético, pues por sí mismas se convierten en objetos para ser contemplados. Este punto es muy interesante para la gente que se dedica a la estética. Este es un punto de reflexión, creo yo, que puede ir más allá de las simples palabras. Esto es, artesanías que tienen un sentido utilitario, que son parte del soporte económico de una comunidad, como en un momento dado también se convierten en objetos de contemplación estética, estrictamente. Particularmente en las ruedas giratorias de pirotecnia, en los arcos florales y en los tapetes de acerrín, se destaca el elemento decorativo que conforma sus diseños, siendo este el atractivo visual del espectador. La que sigue. Tales diseños se presentan en una extensa iconografía de figuras estilizadas de animales, plantas, imágenes religiosas, así como de motivos geométricos. La siguiente. De esta variedad de formas es posible distinguir una peculiar iconografía de formas, una peculiar iconografía botánica, esto es, diversas representaciones de plantas y de flores. Y me atrevo a decir una iconografía sui generis que se saldría por completo de la morfología botánica, es decir, no podemos equipararla a la morfología botánica, sino tiene sus propias cualidades. Pues bien, bajo este marco de referencia es que el objetivo general de este ensayo es el de conocer el uso y la preferencia de los colores en la iconografía florística o botánica en los diseños de estas artes populares. El análisis se orienta a precisar cuáles son los colores más utilizados en las representaciones de flores y de los factores que influyen o determinan esta preferencia. La iconografía, en este caso, solo será objeto para establecer comparaciones sin pretender identificar colores de especies botánicas. Si me hacen favor con la luz. Apagamos el proyector, si me hacen favor con la luz. Hasta aquí los antecedentes en relación a este trabajo. La siguiente parte corresponde a la exposición de materiales y métodos. El proceso de este trabajo tiene como antecedente 12 años de observaciones regulares directas en la localidad de estudio, recopilando datos y haciendo registros fotográficos de manera sistemática. No obstante, para el enfoque de este coloquio, fue necesario reunir información adicional reciente y verificar observaciones de acuerdo a los planteamientos del trabajo. Esta fase de la metodología se desarrolló atendiendo a los aspectos siguientes: revisión bibliográfica y documental. En la literatura se hallaron principalmente datos de tipo histórico sobre estas artes, reuniéndose también varias referencias sobre técnicas de pirotecnia en otros países. Con respecto a las tradiciones de Tultepec, está el estudio de Urbán, 1987, la crónica fotográfica de Madrigal, 1993, y el ensayo de Martínez, 1983, incluye una nota sobre Tultepec, los tres relacionados a la pirotecnia, encontrándose además artículos periodísticos y de revistas de divulgación. Sin embargo, a la fecha no existen estudios específicos rigurosos sobre estas artes, al menos en la localidad de estudio.
Análisis de material fotográfico y videográfico. Habiéndose revisado minuciosamente 152 fotografías, así como 133 transparencias, seleccionadas y tomadas en directo. Se examinaron también 4 videocassettes de un completo acervo sobre las fiestas y tradiciones de la localidad, colecciones particulares de Carranza, Corona, Loyola y Luna. De estos materiales se eligieron aquellas imágenes que mostraban motivos florales o representaciones de plantas. Criterios para precisar la iconografía florística. Se consideraron dentro de esta iconografía a las figuras o dibujos con apariencia de flores, aplicando un método correlativo entre las formas iconográficas y la morfología botánica para establecer similitudes. Si me hacen favor otra vez con el proyector. Sobre este punto, quisiera enfatizar que cuando hablemos nosotros de representaciones botánicas, cuando nos refiramos a la iconografía botánica, estamos haciendo alusión estrictamente a aquellos detalles, a aquellos rasgos de las representaciones botánicas en las que va a haber puntos de concordancia con las especies biológicas, en las cuales se va a establecer una especie de correspondencia entre aquellos detalles y las especies botánicas, sin que esto quiera decir que el hecho de que nosotros reconozcamos una Nochebuena en una forma iconográfica, queramos decir que efectivamente se trate de una Nochebuena. Los rasgos iconográficos que sirvieron para la determinación fueron presencia y forma de pétalos, estambres, tallos y hojas en todas sus variantes y grados de estilización. Los diseños más complejos están conformados por unidades básicas, tales como flores cuadripétalas, corolas varias y segmentos de tallo con una, dos o más hojas. Es importante hacer notar que si hablamos de formas botánicas reconocibles, nos estamos refiriendo a patrones generalizados que en ciertos rasgos particulares pueden encontrarse semejanzas con especies de plantas reales, pero solo en esta medida. Aquí recuerdo un poco cómo se ha manejado la iconografía prehispánica. Por ejemplo, recuerdo algunos trabajos realizados en la iconografía de Teotihuacán, trabajos que cita, por ejemplo, von Wiening, en donde hace alusión a estos patrones, patrones que se repiten, que se reiteran mucho en la iconografía. Pastori decía al respecto de la iconografía de Teotihuacán que algunas de estas formas o patrones florales son patrones generalizados que se extienden a una extensa gama de representaciones en las pinturas murales, por ejemplo. El catálogo cromático de investigación. La elección de los colores y la preparación del catálogo que sirvió de instrumento para este estudio fue la parte más delicada y difícil de la metodología. Para fundamentar un criterio, hubieron de considerarse los aspectos siguientes, la que sigue. A. Revisión de varios catálogos para tener un marco de elección. B. Se procuró que los colores elegidos fueran fáciles de localizar e identificar, pero incluyendo los 11 colores universales de Berlín y de Coopers. C. Se utilizó un patrón de comparación disponible en el mercado y que correspondió al catálogo Letraset Normacolor para papel mate de colores, clave 022. Por razones de orden práctico, como lo recomienda Albers en 1979, este papel se empleó en la confección del catálogo y para los colores de la prueba del mosaico. D. Se eligió como referencia universal el cubo cromático de nomenclatura numérica de Iquetier, 1991. La que sigue. Esta nomenclatura de Iquetier, de hecho, es una nomenclatura de 1000 colores que la concibe como una estructura tridimensional en forma de cubo. Aquí en la transparencia no se alcanzan a ver esos 1000 colores, solamente hay una representación de 64 de ellos. Partiendo del hecho de que ya se conocían los colores usados en estas artes, se incluyeron en el catálogo estos colores, además de otros de uso muy frecuente, la que sigue. Y F, el catálogo quedó integrado finalmente por 24 colores. Colores que pueden ustedes ver en la transparencia, que están acomodados siguiendo el orden del espectro cromático para la luz blanca.
Entrevistas personales a los artesanos, la siguiente. Se realizaron 21 entrevistas a artesanos de los 3 gremios referidos, de los cuales 12 fueron pirotécnicos, representando el 86% del total con más antigüedad en dedicarse a los fuegos artificiales. El resto de las entrevistas correspondieron a tapeteros y floristas, quienes, más que significar una muestra estadística de los artesanos, fueron informantes de mucha experiencia que proporcionaron datos valiosos. Para estas entrevistas se utilizó un cuestionario estructurado impreso con 14 preguntas de respuesta breve. Pruebas sobre el color. Estas se efectuaron tanto a los artesanos como a una muestra aleatoria de la comunidad, dando un total de 55 personas entrevistadas, todas con una residencia en Tultepec mayor de 20 años. La siguiente. La primera prueba, designada del mosaico cromático, consistió en pedir a cada persona armar un mosaico de 16 cuadritos de papel, de cualesquiera de 24 colores disponibles. La segunda prueba fue similar a la anterior, pero ahora con la restricción de utilizar únicamente 2 colores. Recurso matemático. En algunos aspectos de la metodología fue necesario hacer ciertos cálculos y pruebas estadísticas. Así, para conocer el número de combinaciones en pares de colores, se encontró una relación logarítmica del tipo y igual a a por x a la m, pero se prefirió utilizar una fórmula factorial para calcular el número de combinaciones de los 24 colores, para así poder estimar la aplicabilidad de las pruebas. También se recurrió al análisis estadístico no paramétrico en 2 de las pruebas realizadas. Resultados y discusión. Plantas con representación iconográfica. La siguiente. Con las reservas expuestas en la metodología, fue posible reconocer en los diseños de estas artes 14 plantas conocidas como son rosas, nochebuenas, azucenas, margaritas, crisantemos y dalias, entre las 6 más utilizadas. La que sí. Se distinguieron entre 20 y 25 variedades de motivos botánicos, cuyas formas predominantes fueron flores cuadripétalas y corolas de margaritas y crisantemos en distintos grados de estilización, muchas de estas con soluciones geométricas. Según Alfonso Caso, estos motivos no son la imitación fiel de un modelo, sino creaciones de los artesanos que surgen de su herencia cultural y que se transforman con la experiencia cotidiana. De ahí que los motivos pueden tener poca o ninguna relación con las especies reales de plantas, salvo en aquellos rasgos correlativos que ya señalábamos. Lo interesante es que estas formas solo existen en función del color, actuando más como un elemento constructivo que decorativo, además de su carga emotiva y comunicativa para el espectador. Esto es sencillamente, estas figuras, estas formas de plantas no existirían sin la presencia del color. No pueden concebirse con ningún otro material, solamente cuando se hace manifiesto el color es cuando podemos nosotros contemplarlas como tales, como formas, como figuras. Colores usados en estas artes. La que sigue, por favor. Los colores que se utilizan están en gran parte determinados por las materias primas. En pirotecnia, por ejemplo, los colores se obtienen de la combustión de diversas mezclas químicas, cuyo componente básico se oxida en presencia del aire y por la acción de un comburente, como pudiera ser el clorato de potasio. Así, los compuestos de estroncio producen fuego rojo, los de bario producen fuego verde, los de sodio y potasio producen fuego amarillo. Como particularidad, los colores pirotécnicos son luminosos, pudiendo hacerse muy brillantes, lo que ocasiona un efecto físico que da a la vista una disminución en su saturación. La siguiente. En otro aspecto, se presenta el peculiar fenómeno de síntesis aditiva, al haber 2 o 3 colores simultáneos en una figura que se mueve, resultando a la vista matices que no derivan directamente de los materiales que combustionan.
Aquí quiero hacer un señalamiento muy importante. En algunos trabajos se ha cuestionado de si la pirotecnia es o no un arte efímero, y yo creo que para el caso concreto de la pirotecnia, la prueba que más apoya o la cualidad que más apoya a estos objetos de producción artesanal son precisamente que no son objetos acabados, no son objetos que de a priori se tengan concebidos ya en su totalidad como realmente son. De hecho, hasta el momento en que son encendidos es cuando nos damos cuenta de cómo va a ser precisamente ese objeto. Esto tiene que ver mucho con las condiciones meteorológicas, con las condiciones climáticas, ya que el fuego, la humedad pueden distorsionar o pueden modificar la apariencia de una pieza que se está presentando. En este sentido, es un tanto fortuita la forma en que se manifiestan estos objetos ante el espectador. La siguiente. En los adornos florales, el color lo proporcionan las mismas especies de flores naturales, el cual va desde los tonos intensos o saturados a los matices más sutiles. Sin embargo, se prefieren las flores con tintes definidos y de mayor resistencia a la marchitez. Entre las flores más usadas para confeccionar los adornos están el clavel, rojo, blanco, púrpura y rosa, variedades de crisantemo, blanco y amarillo, así como la tulia y el oyamel, que son follaje de color verde intenso. La que sigue. En los tapetes, el color se debe a las anilinas donde se tiñe el aserrín, obteniéndose los colores rojo, verde, morado, anaranjado y amarillo. Para el blanco se aplica en directo la cal hidratada o el blanco de España, además del color natural del aserrín. En esta artesanía, el aserrín teñido se coloca en colores puros, sin mezclas o medios tonos. Es interesante mencionar que, aunque los materiales y los procedimientos para obtener los colores son tan diferentes en las tres artesanías, se aprecia sin embargo una gran similitud en el colorido. Y yo diría no tan solo una similitud en el color, sino además en la iconografía botánica. Es interesante que varios de las formas y de los colores se repiten en las tres, a pesar de que técnicamente los procedimientos para lograr estos colores son totalmente diferentes. Colores y combinaciones preferidos en la iconografía. De las observaciones directas y del análisis foto y videográfico, se encontró que en la pirotecnia se prefieren los colores rojo, verde, blanco y morado, color este último que se confunde, o más bien los artesanos lo confunden, con un azul intenso. Son poco empleados el anaranjado, el amarillo, el solferino y el rosa, la que sigue. En las figuras de flores se utiliza más el rojo, el blanco y el azul para las corolas y el verde para los tallos y hojas, aunque en las piezas encendidas se presentan de hecho 2 o 3 cambios de colores que se alternan. Comúnmente no se corresponden los colores de las flores representadas con las especies reales en el estricto sentido, ya que según los artesanos el variar los colores crea un efecto visual agradable. Como un caso especial, el amarillo, siendo un color elemental, no es tan utilizado en la temporada de lluvias debido a que es inestable en la humedad y además por su peligrosidad. El verde, en cambio, se usa con frecuencia, a pesar de que las materias primas para prepararlo son costosas. La que sigue. En lo que respecta a las combinaciones cromáticas más frecuentes, se observó una preferencia en las siguientes: rojo-verde, rojo-blanco y rojo-azul para las de 2 colores, y rojo-verde-amarillo, rojo-verde-blanco, rojo-verde-azul para las combinaciones de 3 colores. La que sigue. En los adornos florales, el resultado fue menos complejo, ya que los colores preferidos son el rojo, el blanco y el verde, siendo ocasional el uso del amarillo y del rosa claro. Esta preferencia está determinada en gran parte por el tipo de flores con mejores cualidades para confeccionar los adornos, influyendo también el propósito de la celebración. ¿Hasta qué punto, aquí cabría también otra reflexión, hasta qué punto, amén de la intención que el artesano tiene para representar determinado
motivo o determinado ornato para una celebración, hasta qué punto los materiales, o en este caso las flores, están limitando ese deseo, ese agrado del artesano por poner tales colores. Debe recurrir a las flores que tiene a la mano, tal vez a las que son más económicas, a las que se encuentran disponibles en el mercado. Quién sabe, habría que investigar al respecto. En los tapetes de acerrín, la siguiente, los colores se usan aparentemente sin preferencia, pero al igual que en los adornos, es de considerarse la fecha de celebración o festividad. Esto es, los colores adquieren un significado religioso, que en cierto modo son referidos en la obra de la maestra Ortiz, 1992, para los colores. Así, por ejemplo, en la procesión del 24 de diciembre, los colores predominantes en este tipo de celebraciones son los colores rojo y verde, especialmente en la procesión que se hace el 24 de diciembre, donde participa toda la comunidad. Es muy notable, o son muy notables estos dos colores, el rojo y el verde. En tanto que en la fiesta de San Juan de Dios, en esta misma localidad, se usa el color morado, el rojo y el amarillo. La siguiente. Es oportuno comentar que tanto la fotografía como el video tienen la gran ventaja de captar y registrar el instante preciso en que se manifiestan los colores en estas artes efímeras, registro que de otra manera se perdería en una observación directa con los ojos. Desafortunadamente, estos procedimientos tienen el inconveniente, hasta cierto punto, de alterar el color a causa de diversos factores, por lo que es imprescindible también la observación directa para confirmar estas apreciaciones. De hecho, para tener una idea un poco más objetiva de los colores que se usan en estas artesanías, es necesario recurrir a este tipo de instrumentos, la fotografía, el video, pero sin omitir de ninguna manera la observación directa. Como un complemento del análisis sobre los colores y las combinaciones preferidas, se aplicaron las pruebas del mosaico expuestas en la metodología, desligándolas del contexto de las artes estudiadas. Los resultados fueron los siguientes. El 66% de los artesanos prefiere usar pocos colores en sus combinaciones, al contrario de la comunidad, que en un 68% eligió muchos colores. La comparación estadística de estas dos muestras resultó concluyente a favor de esta afirmación, según la prueba de Chi cuadrada, para un nivel de significación de 0.05, la que sigue. Los artesanos eligieron con preferencia tres colores, rojo, verde y blanco. La elección de colores en la comunidad fue en cambio más dispersa, con un porcentaje menor para los colores elegidos por los artesanos. Ahí pueden ver en la gráfica, en la línea continua, los colores que tienen preferencia por los artesanos. El rojo en el extremo izquierdo, después tenemos el verde y el blanco hacia el otro extremo. En cambio, si ven los colores preferidos por la población, estos se hallan más dispersos en la gama de colores que se muestran en la parte de abajo. Mediante las pruebas del mosaico se encontró que las combinaciones bicromáticas preferidas por los artesanos fueron la rojo-verde y la rojo-blanco, mientras que en la comunidad la elección fue más variable. Estos resultados nos llevan a pensar que el gusto individual de los artesanos por determinados colores parece estar condicionado por los colores que usa en su trabajo, siendo el color rojo el que predomina en su elección personal. La siguiente. Cabe aquí la reflexión para preguntarnos ¿en qué grado interviene la tradición cultural? ¿En qué grado interviene el sentimiento nacionalista, el significado propio de los colores y las materias primas disponibles en esta preferencia? En lo que respecta a la población de no artesanos, el gusto por los colores parece estar influido por los mensajes de la publicidad en el cine, la televisión y las modas en el vestir, si bien esto es por el momento tan solo una especulación. Como se ha visto, los colores usados en estas artes efímeras comparten sin duda alguna los colores que se utilizan en el arte popular mexicano en general. Sin embargo, se logró distinguir una clara preferencia hacia 3 o 4 colores elementales cromáticos, además del blanco, descartándose los colores neutros y oscuros. La siguiente.
Por lo observado, resultan más importantes las combinaciones y los contrastes que los colores mismos, ya que un color aislado carece de significado. Pudo apreciarse que las materias primas juegan un papel determinante en el uso y las características de los colores, amén de la tradición y del sentido estético de los artesanos. Según se ha explicado, aunque estas representaciones de flores no son una imitación fiel de modelos reales, son frecuentes los motivos de varias flores típicas de nuestro país y el color de estos motivos, a pesar de que se emplea con una intención lúdica, siempre en algún momento en la brevedad de estas artes se reitera el color natural de estas flores. Lo aquí expuesto ha mostrado cómo bajo el procedimiento de una ciencia natural como la biología fue posible el análisis objetivo en terrenos de las ciencias culturales. No obstante, estas fronteras son peligrosas, ya que si no se tiene el cuidado de aplicar una metodología rigurosa, los hallazgos pueden verse distorsionados. A través de este ensayo se tipificó el colorido usado en estas artes, o al menos se identificaron los factores que influyen en esta preferencia cromática. Sería conveniente obtener un perfil de esta preferencia, incluyendo otros lugares de la República Mexicana donde se desarrollan estas artes. Hasta el momento, solo se tienen observaciones sobre el color en la pirotecnia de varias localidades de la República Mexicana, pero aún faltan registros y observaciones de campo. Hasta aquí la exposición. Tenemos tiempo para 2 preguntitas. 2 preguntas a la 1, 2 preguntas a la 2. Estoy viendo un vestido en las niñas con un chalequito así como si fuera Francia. Ah, sí. ¿Hay alguna explicación de eso? Bueno, eso se sale un poco del campo del ensayo, pero le podría contestar que es un poco la tradición de este pueblo, pues que tienen sus raíces en la influencia hispánica, en las costumbres traídas por los españoles, junto con las pastorelas, junto con este tipo de celebraciones que se realizan en la Navidad, principalmente en la Navidad, y los niños que aparecen vestidos en esta procesión pues son niños vestidos de pastorcillos que de alguna manera nos hacen pensar en estas aldeas españolas. La tradición es que ¿quién comanda esto? Es decir, la familia que se hace cargo. Estas tradiciones están impregnadas en todo el pueblo prácticamente, y lo único que sucede es que va habiendo personas encargadas de realizar o de organizar determinada celebración. Claro, existen los mayordomos, que son quienes se hacen cargo de estas celebraciones. En lo particular, en lo que se refiere a la fiesta de Navidad, al menos en Tultepec, hay una madrina, hay una encargada que se encarga de organizar toda la fiesta. Y nada más le doy un dato así que es sorprendente. Ya hay para el año 2000, creo que un poco más, la petición de personas de la comunidad para hacerse cargo de esta celebración. Sí. Reciente que estoy haciendo sobre el rebozo, he encontrado que se tejían muchos rebozos en Tultepec que usaban materias primas de colorantes naturales. En su trabajo, ¿qué sabe usted o ya se acabó esa producción completamente? Que yo sepa, no es en Tultepec, precisamente Santa María Tultepec, como se conoce el municipio, que yo sepa no se realiza la artesanía del rebozo. Seguramente se trata de otro Tultepec. Hay otro municipio aquí por Toluca, que es seguramente donde se realiza esta artesanía. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, si no, nuestra próxima ponente no va a ser tiempo. Muchísimas gracias al maestro Albino Luna. Muchas gracias.